El tema que vamos a tratar es el de calor y temperatura. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que nos ocupa hoy, calor y temperatura. Los dos conceptos nosotros normalmente tendemos a confundirlos creyendo que es lo mismo. Sin embargo, eh, cada uno está perfectamente diferenciado. Lo que va a ser calor y lo que va a ser temperatura. ¿Ok? Eh, los dos conceptos están relacionados con la energía. ¿Listo? Para poder entender y pues entender un poquito lo que es la energía sin entrar muy en detalle, pero la energía que nosotros le asociamos a los cuerpos es más o menos la energía o lo podemos entender como la energía que nosotros mismos tenemos. Cuando yo digo que yo tengo energía es porque soy capaz de hacer algo, ¿cierto? Cuando no tengo energía, pues definitivamente no logro hacer las cosas. Entonces, la energía para los cuerpos o la energía en física es algo semejante. La energía la podemos entender como la capacidad de realizar un trabajo. Más allá de que el concepto en trabajo también es diferente al concepto de trabajo, digamos, de realizar una actividad. ¿Ok? En física, el concepto de trabajo también trae, digamos que una, una definición bien clara. ¿Ok? Por ahora entonces podemos entender que el calor y temperatura sencillamente son dos fuentes de energía, dos tipos de energía distintos. ¿Listo? Y para poderlos diferenciar, los podemos, digamos que asemejar a lo que es la riqueza y el dinero. ¿Ok? Riqueza y el dinero. Claramente, la riqueza no es lo mismo que el dinero. Sin embargo, a través del dinero, nosotros podemos tener riqueza, ¿cierto? Cuando hay flujo de dinero, pues hay cambio en la riqueza. Si yo obtengo dinero, pues me vuelvo más rico. Pero si pierdo dinero, me vuelvo menos rico, ¿cierto? O sea que el dinero es algo que se puede transferir. Pero la riqueza no se transfiere. La riqueza es algo que se tiene, ¿cierto? O que se adquiere gracias al dinero. ¿Listo? Lo mismo pasa con el calor y la temperatura. ¿Ok? El dinero es algo semejante al calor. ¿Por qué? Porque el calor sí se puede transferir. ¿Ok? O sea que esto se transfiere. ¿Listo? Cuando nosotros recibimos calor, pues vamos a tener un efecto en la temperatura. Cuando recibimos calor, puede ser por una fuente, ¿sí? Imagínense cuando estamos frente a una candela, a una llama, entonces nosotros estamos recibiendo calor. Y cuando recibimos ese calor, vamos a obtener una temperatura, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo o los cuerpos van a elevar su temperatura si están absorbiendo calor. Por el contrario, pierden temperatura si están cediendo calor. ¿Ok? Cuando tenemos un cuerpo, entonces, imaginémonos un cuerpo, este cuerpo va a tener calor y va a tener temperatura. ¿Listo? El calor, para poder entender esto de qué transfiere, casi que podemos decir que es algo externo. ¿Sí? El calor es algo externo que yo puedo estar transfiriendo. Puede ser para entregar calor o para recibir calor. ¿Cierto? Mientras que la temperatura es algo interno. ¿Ok? Nosotros definimos la temperatura como
el promedio de la energía cinética de las partículas del cuerpo. ¿Qué es eso? Resulta que este cuerpo se compone de sus moléculas, ¿cierto? Esas moléculas están vibrando internamente, las moléculas de un cuerpo empiezan a vibrar, ¿ok? Empiezan a vibrar de esta forma. La energía que se refiere a la vibración de esas partículas es lo que nosotros le llamamos la temperatura, ¿ok? O sea que la temperatura es una vibración de las partículas que tienen los cuerpos. Entre más quietas estén las moléculas, significa que hay menor temperatura. A mayor movimiento de las partículas, entonces hay mayor vibración. ¿Ok? Por lo tanto, hay mayor temperatura. ¿Sí quedó claro eso, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, podemos entender que cuando un cuerpo absorbe calor, lo que hace es que las partículas empiecen a vibrar de una forma más acelerada. Y eso hace que se eleve su temperatura. ¿Ok? Los dos conceptos tienen diferentes unidades de medición. Entonces vamos a hablar de las escalas de medición de la temperatura. Ya saben, la temperatura no se transfiere. ¿Listo? La temperatura es un efecto, pero no se transfiere. Lo que vamos a transferir o lo que se transfiere es calor. Entonces, tenemos que la temperatura se mide o existen tres escalas para medir la temperatura. Una es la escala Celsius. A ver si Celsius. La otra es la escala Fahrenheit. Miren, porque yo siempre tengo problemas para escribir Fahrenheit. Y la última escala es la escala Kelvin. ¿Ok? A las escalas o a las unidades de la temperatura, a las unidades de temperatura en Celsius y en Fahrenheit se les llama grados. O sea que nosotros hablamos de grados Celsius o grados Fahrenheit. Pero en la escala Kelvin no se le dicen grados, ¿ok? Es sencillamente como el caso de la longitud, que nosotros solamente decimos tantos metros, ¿cierto? Aquí también vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a decir tantos Kelvin, ¿ok? Por eso a esta se le llama la escala absoluta de Kelvin, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se utilizan la expresión de grados. Esta escala Celsius es la que nosotros le llamamos normalmente centígrados, ¿ok? A esta escala también se le llama escala grados centígrados. Centígrados. Y vamos a ver por qué se le dice de esa forma. ¿Ok? Cualquiera de las tres escalas está basada en los puntos o en las temperaturas donde el agua se congela o el agua se vuelve gas. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que en los estados de la materia, sabemos que los estados de la materia puede ser porque está en estado sólido. En el caso del agua, ¿cómo llamamos al estado sólido del agua? ¿Cómo le decimos normalmente? Hielo. ¿Perdón? Hielo. Hielo. El estado sólido del agua es lo que nosotros le llamamos el hielo. Lógicamente, cuando está en estado líquido, entonces nosotros le llamamos sencillamente agua, ¿cierto? Y cuando está en estado gaseoso, ¿cómo le llamamos
al estado gaseoso o al ¿Vapor? agua, Vapor. Vapor de agua. ¿cierto? Nosotros le decimos vapor, pero es porque está en estado gaseoso. Y sencillamente le decimos gas, vapor, ¿cierto? Vapor. ¿Ok? Entonces, la temperatura en la que empieza el sólido a convertirse en líquido, o el líquido se puede convertir en hielo, es la misma temperatura, ¿cierto? En la que ocurre ese proceso, ese cambio de fase. En la escala Celsius corresponde a 0 grados. 0 grados. Es el proceso donde ocurre ese cambio de fase, vuelvo y repito, en el que la sustancia se puede estar convirtiendo de estado sólido a estado líquido, o de estado líquido a estado sólido, es la misma temperatura, es en 0 grados. ¿Ok? Así que si ustedes colocan un cubo de hielo, colocan un cubo de hielo y ese hielo empieza a convertirse en agua, entonces ese proceso en el que está ocurriendo va a ser a 0 grados centígrados. Profe, una pregunta. Dime. Y entonces, eso que dicen que el cero absoluto, que es imposible llegar al cero absoluto, ¿eso qué es? Bueno, eso se refiere específicamente a que no hay como, o en teoría, no hay la condición de efectivamente el cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que date cuenta que cuando tú colocas el hielo, entonces en ese instante en el que ese hielo empieza a convertirse en líquido, realmente hay una doble fase, ¿cierto? Porque tú tienes una parte de la sustancia que está convertida en sólido y otra parte de la sustancia que está convertida en agua, ¿sí? Entonces, esa condición realmente está combinada, en la que una sustancia está efectivamente, o una parte de la sustancia está en forma líquida y otra parte de la sustancia está en forma sólida, ¿sí? Ah, ok. Entonces, sabemos que eso ocurre, o en la escala se ha establecido ese valor como cero, pero realmente es encontrar la sustancia en esta temperatura cero sería muy complicado, ¿sí? Bueno, la temperatura en la que ocurre el otro cambio de fase, es decir, donde el estado líquido se convierte en gas o el estado gaseoso se convierte en líquido, en la escala Celsius corresponde a 100. ¿Ok? Entonces, a este valor, nosotros lo llamamos el punto de fusión. Punto de fusión. ¿Ok? Entonces le decimos, el punto de fusión es la temperatura en la que una sustancia se convierte de estado sólido a estado líquido. Yo no sé si el brillo les está dejando ver o no alcanzan a ver lo que yo estoy escribiendo en el tablero. Sí, No, profe. pero sí se ve súper bien. ¿Sí se ve bien? Ok, Sí, perfecto. profe. Entonces, ya sabemos, el punto de fusión es la temperatura en la que una sustancia se convierte de estado sólido a estado líquido. En el caso particular del agua, esa temperatura es a 0 grados. ¿Listo? Y la temperatura en la que la sustancia se convierte de estado líquido a estado gaseoso se le llama punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, en la escala Celsius, el punto de ebullición está en 100 grados. ¿Listo? ¿Cuánto hay desde 0 hasta 100? 99. ¿Desde 0 hasta 100? Pues, o sea, bueno, 100 contando el cero. Correcto, hay 100.
Por eso es que se utiliza la palabra centígrados, ¿ok? Porque son 100 grados, ¿ok? Es por eso la Ok, expresión de centígrados, porque hay 100 grados entre el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Listo? En la, listo. en la escala Fahrenheit, este punto de fusión está en 32 grados. ¿Ok? El punto de fusión en la escala Fahrenheit está en 32 grados. Y el punto de ebullición está en 212 grados. ¿Cuánto hay desde 32 hasta 212? 180. 180, correcto. O sea que mientras aquí hay 100 grados, aquí habrán 180 grados. Profe, una Dime, pregunta. dime. Digamos, es que por ejemplo en Estados Unidos y en la mayoría de países, por ejemplo, he visto que la temperatura se toma en grados Fahrenheit. ¿Uno cómo hace el factor de conversión si uno quiere pasarla a Celsius? Tranquilo que eso es tema de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Ok, Entonces, significa que un grado aquí, vamos a poner algo de este tamaño, mientras un grado aquí tendría este tamaño, aquí un grado tendría este tamaño. O sea que los grados de aquí son más pequeños que los grados de acá. ¿Sí está claro? Por lo tanto, puedo concluir que elevar un grado en esta escala es más fácil que elevar un grado en esta otra escala. ¿Sí? Yo necesitaría absorber más calor para elevar un grado centígrado que elevar un grado Fahrenheit. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Pues porque aquí, al haber 180 partecitas, pues necesariamente las partecitas tienen que ser más pequeñas. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? En la escala Kelvin, el punto de fusión está a 273,15 Kelvin. ¿Ok? El punto de fusión está en 273,15. Y el punto de ebullición está en 373,15. Entonces, ¿cuánto hay entre el punto de fusión y el punto de ebullición? 100, profe. 100 también. O sea que aquí vuelven a ver, lo ocupo bien, vamos a hacerlo a este ladito. Aquí también vamos a tener 100, pero aquí vamos a decir 100 Kelvin. ¿Ok? Existe la explicación, lógicamente, pero ahorita no la voy a hacer por cuestiones de tiempo, de cómo resulta la conversión entre estas tres escalas. Los grados Celsius a los Kelvin o de los grados Celsius a los grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, sencillamente les voy a decir cómo es la formulita para hacer las conversiones. Entonces, para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, entonces vamos a decir que los grados Fahrenheit van a ser iguales a 9/5 de los grados centígrados o Celsius más 32. ¿Listo? Los grados Fahrenheit van a ser igual a los 9/5 de los grados centígrados más 32. Pero con esta misma fórmula yo puedo hacer la conversión de Fahrenheit a centígrados. Sencillamente tendríamos que despejar. ¿Listo? Y para hacer la conversión
de Kelvin, de Celsius a Kelvin, entonces podemos decir que los Kelvin van a ser igual a los grados centígrados más 273,15. ¿Listo? Igual, si necesito convertir de Kelvin a centígrados, entonces esto que está sumando pasaría a restar. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Profe, Sí, una profe. cosita. La fórmula de Fahrenheit es 9/5 por grados, ¿verdad? Sí, señor. Centígrados. Por los grados Ok, centígrados gracias. más 32. Entonces, pues de una vez un ejemplo. Dice convertir en 45 grados centígrados a grados Fahrenheit. Pues así de sencillo la cosa es como que reemplazamos el valor aquí y solucionamos. Entonces me quedaría que los grados Fahrenheit van a ser iguales a 9 quintos multiplicado por 45 más 32. ¿Ok? Eso serían 81, 113. Por favor me confirman a ver si da 113. Sí, profe, a 103. Ok. Del mismo problema dice, si la sustancia que se encuentra, si la sustancia que se encuentra a los 45 grados centígrados absorbe calor, pues sabemos que si absorbe calor va a elevar su temperatura, ¿cierto? Absorbe calor hasta que alcanza, perdón, hasta que aumenta, no hasta que alcanza, sino que hasta que aumenta ...15 grados su temperatura, hasta que aumenta en 15 grados centígrados, ¿no? O Celsius, hasta que aumenta en 15 grados su temperatura, coma, calcular el aumento en la escala Fahrenheit. Calcular el aumento en la escala Fahrenheit. Profe, una cosa. O sea que ahí tenemos que sumarle esos 15 al lado que nos dio, o sea, ese 113 o a de por sí 32. Ok. Efectivamente me dice que aumenta en 15 grados Celsius, ¿cierto? Recuerda que yo no puedo sumar peras con manzanas. Entonces yo no puedo sumarle 15 grados centígrados o Celsius a los grados Fahrenheit. Se los tengo que sumar es a los grados Celsius. Y después si hago la conversión a los grados Fahrenheit. ¿Sí está claro? Entonces, si nosotros le sumamos 15 grados, ¿cuál sería la temperatura final? 60. ¿A qué temperatura llegó? Pues, correcto, o sea que si le sumamos 15, entonces la nueva Profe, creo que da 140. grados Celsius. ¿Cómo? A mí me dio 140. Ah, bueno, entonces ahora vamos con la conversión. Serían 9 quintos de 60 A mí más también me dio 140, profe. 32, efectivamente, 140. Ahora sí, ¿en cuánto incrementó la temperatura? Ojo, porque yo no En pregunté 27. cuál era la temperatura, sino en cuánto se incrementó. En 27. En 27. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de temperatura, tenemos que pensar digamos que en dos cálculos que pueden ser diferentes. Uno, el incremento y otro, la temperatura. Con este valor lo que obtuvimos fue la temperatura final, ¿cierto? Pero el incremento fue este de acá. ¿Listo? Entonces... Profe, una cosa. Dime. O sea que usted siempre nos va a pedir digamos, el resultado es cuánto incrementó. Ah, bueno, no me puedes decir que siempre. Tú tienes que mirar la pregunta que te estoy haciendo. Ah, pues sí, profe, pero pues eso es lo que a veces nos va a pedir o generalmente. Puede ser una de las preguntas. Yo te puedo preguntar cuál es la temperatura a la que llega o te puedo decir o te puedo preguntar cuál fue el incremento. Pues vuelvo y repito, no puedo generalizar ahorita porque pueden ser distintas preguntas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ahora sí, podemos decir que un incremento de 15 grados en esta escala va a ser igual a un incremento de 27 grados en esta escala. ¿Ok? Dime. O sea que eso no se puede hacer como, no estoy seguro, o sea, esa proporción de 27 a 15, si me entiendes, la diferencia que hay es Sí. 12, ¿no? ¿Sí? Esa sería como la diferencia de escalas, o sea, como, no sé cómo No. explicarlo. La diferencia es que la diferencia de escalas no se va a dar por una suma como tú la estás haciendo. Se va a dar es por una proporción. ¿Ok? Ok. Pero ojo, cuando estrictamente hablo de incremento, no de valor de la temperatura. Para hacer las conversiones de la temperatura tengo que utilizar esta fórmula. ¿Ok? Para hallar el valor de la temperatura. Pero para hallar el incremento, ese sí es otra relación. Y entonces el incremento, los incrementos, entonces se pueden dar como incremento, ok, incremento o aumento, como lo quieran ustedes notar, de los grados Celsius son iguales a 9 quintos, de los grados Fahrenheit, es igual a 9 quintos del incremento de los grados centígrados. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, des en cuenta, veamos aquí, el incremento aquí fue de 15, ¿cierto? 9 quintos multiplicado por el incremento de aquí, que fue 15. ¿Cuánto nos daría eso? ¿27? Miren lo que efectivamente fue el incremento que nos dio en la escala Fahrenheit. Profe, Dime. yo tengo como una inquietud, digamos, en la ecuación que usted nos dio de convertir de Celsius a Fahrenheit o viceversa. El más 32 es porque el punto de fusión del Fahrenheit es 32 o no tiene nada que ver. Correcto. Porque el cero de acá es igual al 32 de acá. Por eso es que se da este 32. ¿Sí? Vale. Es como si empezara a 32 grados más arriba. Entonces, pues tengo que empezar a partir de ahí. ¿Ok? Entonces, de esta forma, podemos calcular tanto el valor de la temperatura como el incremento. ¿Listo?